La creación original y la materialización de todas las cosas. Todo lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se ve. O sea, que Dios toma aquello que la ciencia le llama materia oscura o materia invisible, que sostiene todo el universo, pero que el hombre no ha logrado todavía estudiarla. Hay un 92%, 95% de materia oscura, invisible, que el hombre no sabe qué es, pero que sostiene todas las cosas juntas. Para nosotros todo esto es lo invisible, lo eterno, lo inmortal, el poder de Dios, el verbo que sustenta todas las cosas. Así es que el 5% que el hombre sí ve viene de lo que no se veía. Pero no siempre fue así. Todo tuvo un inicio. Hubo un momento en que Dios creó las cosas con una razón y con un propósito. Entonces, hoy estamos hablando acerca del propósito, el porqué de las cosas. Y hablando del porqué de las cosas, hemos traído algunos ejemplos bíblicos sobre lo que es el bien y el mal. Hablamos, por ejemplo, de la serpiente buena y la serpiente mala. El apóstol Pablo habla de la serpiente que engañó. Y Jesús habla de que así como en el desierto la serpiente fue levantada, dice, de esta misma manera el Hijo del Hombre debe de ser levantado. Entonces, la serpiente mala que engaña y la serpiente buena que salva, que es levantada en una cruz y que libera. Estamos hablando aquí sobre el bien y el mal y cómo poder comprender este balance, este equilibrio de las cosas. Porque muchas veces solamente vemos el mal. Y cuando vemos el mal andamos guerreando, andamos peleando, andamos amarrando demonios, ¿verdad? Ese era mi anhelo. En mis primeros años de vida cristiana, mi anhelo era ser un especialista en liberación, donde yo soñaba, yo decía, yo voy a liberar todo mi barrio. Pero a uno le dicen es que son 7 generaciones hacia atrás y esos demonios vienen ahí desde el tatarabuelo, y yo decía, bueno, pues conmigo ya se acabaron los demonios porque aquí los voy a parar. Y claro, todos los días le dedicaba un tiempo al Señor, pero la mayoría de mi parte la dedicaba a amarrar demonios, a encadenarlos y mandarlos al infierno. Cuando me iba a dormir yo veía que las sillas se movían y habían cosas raras y yo decía, pero ¿qué está pasando aquí? Señor, necesito más poder, dame más poder porque la cosa se me está poniendo difícil. Ese es el mundo religioso, donde uno combate con un escaso conocimiento. Las técnicas que nos dan no son suficientes porque todavía no hemos sido renovados, no hemos sido transformados, no hemos sido sacados de las tinieblas a la luz. Y entonces, como todavía no hemos sido renovados, nuestra mente permanece, nuestros ojos permanecen fijos en el siglo malo. Y claro, usted va y ora al Señor y hace un ayuno y una vigilia, y usted dice, Señor, yo libero, yo rompo, yo desato, y al otro día viene y prende la televisión y oye que hubo asesinatos y violaciones, y entonces usted dice, bueno, pero ¿qué está pasando, Señor? ¿Mi oración no se escucha o qué? Algo anda mal, claro, porque andamos de acuerdo con el mundo temporal y no hemos sido conectados con el reino eterno y espiritual. No entendemos o no entendíamos el lenguaje de fe, el lenguaje de cumplimiento, el lenguaje posicional. Claro, cuando yo vengo a conocer esto y soy trasladado al reino de la luz, entonces yo digo, ahora sí, ya el diablo pasó de ser así, grandísimo, a ser un diablito chiquitito que está bajo la planta de mis pies, que ya fue juzgado. Y es más, ya ni siquiera menciono al diablo, porque no vale la pena mencionarlo. Ya es historia pasada, es noticias de ayer. El Señor lo juzgó en el lenguaje eterno, fue juzgado y fue echado fuera. Y entonces Jesús dice, el Dios de este siglo no tiene nada en mí. Escuche, no tiene nada en mí. Y por primera vez yo pude decirle al diablo, diablo, no tienes nada en mí. Saliste de aquí, saliste de mi vida, ya fuiste juzgado, no tienes nada en mí. Adiós. Qué hermoso y qué bello. Bueno, ya las sillas no se mueven, ya no tengo que poner una Biblia bajo la almohada,
ni tengo que hacer ninguna de esas cosas, porque ahora ya lo que era, ya no es. Sí, su palabra dice que Él vino para deshacer lo que es y aquello que no era hacerlo. Entonces, Él le dio vuelta a todo en mi vida. Gloria sea al Señor. Ok, amados. Entonces, estoy hablándoles sobre lo que es este mundo donde vemos bien y mal y cómo poder encontrar el equilibrio perfecto que nos dé un buen balance espiritual. Para tener un balance, como dijo el apóstol Pablo, andad en el espíritu. Para andar en el espíritu hay que comprender y hay que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Entonces, decíamos que Jesús habló de una serpiente buena, así como en el tiempo de Moisés en el desierto, cuando los israelitas volvían a mirar a una serpiente que estaba levantada en alto sobre un asta, ¿verdad? Entonces ellos eran sanados. Pero a la misma vez una serpiente los mordía y entonces morían, pero había otra serpiente que le daba vida. Entonces una serpiente mataba y otra daba vida. Qué interesante, ¿verdad? El bien y el mal. Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Qué hermoso. Alabado sea el Señor. Entonces, no solamente hablamos de las dos serpientes, también hablamos sobre dos estrellas. Es muy importante poner atención a esto. En las dos estrellas se nos habla en el Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. El Señor Jesús dice, yo soy la estrella que resplandece en el amanecer, en el alba, en la mañana, cuando está amaneciendo, yo resplandezco. Pero allá en Isaías, hablándosenos de Luzbel o Lucifer, también resulta que él es otra estrella del alba o estrella de la mañana. Entonces, es muy importante nosotros mirar todo esto y poder comprender la eternidad y el propósito de todas las cosas. Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? O las versiones antiguas dicen, oh estrella, hijo de la mañana, ¿verdad? Entonces resulta que también había una estrella que se cayó del cielo y que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué? ¿De dónde se origina y cuál es la razón? Es lo que hemos estado hablando precisamente en estos días pasados. También en Génesis se nos habla de dos lumbreras. Mire si es interesante esto, que en Génesis se nos dice, capítulo 1, verso 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor, qué gozo es estar en la lumbrera mayor, porque la lumbrera mayor es para que señoree en el día, pero también está la lumbrera o la estrella menor para que señoree en la noche. Y nosotros ya no estamos en la noche, pero también hizo también las estrellas. Entonces, qué interesante es comprender que dentro de, hoy no voy a hablar de esto, creo yo, pero en Génesis del 1 al 3, esa es la mini Biblia. Ahí está toda la historia de la creación. Ahí está la caída, la creación original, la caída, cómo Dios viste y saca a Adán de su desnudez, cómo le da su imagen. Ahí está la Biblia comprimida, Génesis capítulo 1 al 3. Y aquí se nos dice que hizo dos lumbreras, una para que señorease en el día. Nosotros somos hijos de ¿qué? Hijos del día, hijos de la luz. Y una para que señorease en la noche, porque algunos son hijos del siglo de la oscuridad, no nosotros. Bendito el Rey para siempre. La creación original y la materialización de todas las cosas. Entonces, tenemos dos serpientes, tenemos dos estrellas, tenemos dos lumbreras, una para que alumbre en el día y señore en el día, que es la mayor, y una menor, que esa es la que reina de la noche. También dijimos en el mensaje anterior que aquel lucero hijo de la mañana, que había sido lleno de acabado de hermosura, de esplendor, de todo tipo de perlas, su traje fue creado con un propósito.
y aquella sabiduría que se le dio y aquel poder que se le dio y aquel brillo que se le dio provocó algo, provocó que él brotara en él un anhelo de ser igual a Dios. Y esto no se le salió a Dios de control, él todo lo planificó, porque aquella creación inocente que no sabía decir, Señor, qué bueno es alabarte, o qué bueno es estar aquí, o qué hermoso es el cielo, pues no sabían decir eso porque no sabían lo que era feo. Y como no podían comparar, no tenían discernimiento, no tenían el divino conocimiento del bien y del mal, entonces no podían disfrutar de lo bueno porque no sabían lo que era malo. Entonces Dios permite todo este proceso. Y en este Luzbel, lucero hijo de la mañana, también llamado sello de la perfección o la perfección sellada, Dios había puesto un propósito en la creación, y ese propósito era que él quisiera ser igual a Dios y que él convenciera a las cortes celestiales de querer ser igual a Dios, a tal grado que la tercera parte de las estrellas o de los hijos querían ser igual a Dios. Claro, como antes ningún ser espiritual dijo, oh, Señor, yo quiero o yo no quiero ser así, sino que yo quiero ser así, pues eso se salió de control. Dios sabía que se iba a salir de control cuando ellos dijeron yo quiero, ¿verdad? Entonces resulta que ese deseo que no lo conocían se desbordó a tal grado entonces que hubo una corrompición y la naturaleza de luz se volvió oscuridad y hubo una multitud de contrataciones. Pero dice la palabra que el Señor clavó el acta de decretos que nos era contraria, que había contra nosotros. Esa contratación fue quitada y fue clavada en la cruz. Porque antes de Adán y Eva y antes de que el hombre pecara, antes de que sucedieran todas las cosas, dice Pedro, ya había un cordero preparado antes del principio del mundo, porque el Señor, todo esto ha sido un plan desde antes de los tiempos. El Señor lo tenía todo con puntos y comas. La mayoría de la religión comienzan a mirar la historia del ser humano desde Adán y Eva y no se dan cuenta que Adán y Eva es una continuación. Adán y Eva es solo una continuación de lo que sucedió en la eternidad. Y es solo hasta cuando conocemos la eternidad que entonces sabemos cuál es nuestra identidad y cuál es el propósito y cuál ha sido la razón de todas las cosas. Si comenzamos de Adán y Eva, vamos a ver un mundo confuso, complicado. Y de ahí salen 1001 religión. Salen muchísimas. Porque unas dicen una cosa, otras dicen otra, unas dicen que Jehová le quitó esto al otro y que el otro, y un pleito y un problema. Y no, amados, no, esto comenzó en la eternidad con un propósito. Cuando Dios se fue a reposar, no fue que se quedó dormido y se distrajo y que se le desordenó la casa, no, él todo lo hizo con un propósito. Bendito sea el Rey. Por eso le alabamos, por eso le exaltamos, por eso confiamos, por eso estamos seguros, porque entendemos más allá del velo, más allá de lo temporal, más allá de lo material, más allá de la carne. Entramos a la eternidad y con Cristo, porque Cristo estuvo en los profetas, con Cristo regresamos en el tiempo hasta el principio de las cosas y podemos ser testigos presenciales de lo que sucedió ahí. Por la fe en el espíritu de nuestra mente que ha sido renovado, somos tomados y entonces nos damos cuenta del porqué de las cosas. Listo. 2 huertos del Edén. Hasta ahorita quizá usted solamente ha escuchado oír de un solo huerto, el huerto de Adán, pero hoy yo quiero reseñar, hoy yo quiero llamar su atención para que usted mire los 2 huertos, entre otras verdades, por supuesto. Los 2 huertos. En Ezequiel capítulo 28, verso 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahí está hablando del lucero, hijo de la mañana, y cómo Dios preparó fiesta. Él lo tenía todo preparado.
¿En dónde? En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. En Edén, ahí fue creado Luzbel con un propósito, en el Edén. Estamos hablando del cielo o estamos hablando de la eternidad, antes de que todo lo que vemos hubiera sido materializado. Estamos hablando antes de la creación del mundo material, según lo conocemos hoy. Génesis capítulo 2, verso 8 dice, y Jehová Dios, ponga atención a esta parte, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. O sea, el Edén es plantado en el Edén. Dios viene y planta un huerto. ¿A dónde? En el Edén, que es un huerto. Lo que quiere decir es que el Edén eterno, espiritual, lo materializó. Se hizo materia. Se hizo visible de tal modo que podemos tocarlo y comenzaron a suceder un montón de cosas que ya estaban planeadas desde la eternidad que sucedieran. Claro, por eso Dios puso una serpiente ahí y hizo brotar con su poder 2 arbolitos y todos los muñequitos los puso ahí. ¿Por qué? Porque tenía que seguir la fase 2 de su plan eterno. En esa fase 2, lo que sucedió en el cielo, la separación que sucedió en el cielo iba a suceder en la tierra. Arriba, en lo eterno, en el cielo, en el Edén, uno llamado querubín protector, sello de perfección, separaría la familia celestial. Abajo en la tierra, siendo un reflejo de lo que sucedió en lo eterno, uno llamado Adán separaría la familia humana o la humanidad a través de lo que se le ha conocido como el pecado. Entonces vino a ser un reflejo de lo eterno. De lo eterno se crea lo que vemos. Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. Por eso es que hay un hombre físico como el que usted mira ahora y hay un hombre espiritual que usted no lo mira, que está dentro de mí, que es el verdadero yo. Así de igual manera hay un huerto eterno, espiritual, y hay uno temporal, material. Hay un ser creado en el huerto del Edén que quería ser como Dios. Y hay otro ser creado ahí, materializado en el huerto del Edén, que también quería ser como Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. 2, Jerusalén también. Gálatas 4:25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Aquí estamos hablando de 2 Jerusalén, una que está esclava, una terrenal, pero hay una también celestial que no es esclava de nadie, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Gálatas 4:26. Entonces nosotros pertenecemos a la Jerusalén de arriba, somos eternos, somos espirituales, conocemos nuestra identidad, nuestro propósito, nuestra mente fue renovada y trasladada en el espíritu, en nuestra mente, fuimos movidos del siglo de la oscuridad y de la ignorancia, del miedo y del temor al siglo venidero o al siglo de la fe, que según Hebreos se entra a él por la buena palabra, por el don de justicia. Entonces somos partícipes del siglo venidero que ya llegó en la fe, pero con los ojos naturales todavía no miramos. Alabado sea el Señor. Ya usted no espera. Ya usted no espera ni a la bestia, ni al falso profeta, ni al anticristo. Es más, desde el tiempo de Pablo dice que ya había muchos anticristos, así es que olvídese de eso, ya de estar pensando en esas cosas. Si usted anda esperando esas cosas, ya quite su mente de ahí. Sálgase de esa esclavitud y entienda que el Señor lo ha llamado a libertad y que ya todo eso tuvo un cumplimiento en el siglo malo y usted ya no es del siglo malo. De cualquier modo, ya dejen el siglo malo al diablo, al pecado, a la bestia, al falso profeta y al anticristo. Todo déjelo ahí, déjelo en el siglo malo. Usted muévase al siglo venidero, muévase al siglo de fe, muévase al reino de su Hijo amado.
porque el reino de Dios es que soberano gobierno de Dios manifestado en Cristo Jesús. Es un ámbito espiritual donde experimentamos su reinado y cuya afiliación la obtenemos mediante el nuevo nacimiento. Si usted nació de nuevo en el reino de la luz, olvídese ya de la oscuridad, de las tinieblas, deje eso por allá. Deje que el espíritu de su mente sea trasladado y renovado hasta la verdad eterna, donde posicionalmente ya usted está, su vida está escondida con Cristo en Dios y usted está sentado en lugares celestiales. La ciencia y todas las cosas cambian cada día. Y el creyente que no cree, digo, aquel que está en el siglo malo, lo único que hace es decir, mire, el diablo, demonio, diablo, demonio, diablo, demonio. Como decía yo antes yo cuando estaba en ese tiempo, yo decía, uy, es que este es el Satanás. Porque decían, hay 6 naciones europeas, pero se van a hacer 10 y ahí vienen las 10 naciones y de ahí sale el cuerno y toda esta interpretación apocalíptica. Uy, ya hay 10 naciones, ya se llegó, y eso antes del 2000. Y luego decían es que es el presidente ruso, Gorbachev, mire que hasta aquí tiene como un tatuaje, es el tatuaje de la bestia. Y luego decían, no, que es la supercomputadora bélgica, esa es la bestia. Y uno se la pasa ahí muerto de miedo, ¿verdad? Porque ya llegó, uy, ya apareció la vaca bermeja en Israel. Alabado, Señor. Qué tremendo ser parte de ese evangelio del miedo. Qué terrible. Qué bueno es que el Señor tuvo gracia y misericordia y nos sacó de ahí. Bendito sea el Señor para siempre. Los tiempos cambian. Mire, y hoy no es el tema, pero les voy a decir algo así en secreto. ¿Sabía que los carros tienen sensores? Y un sensor, por ejemplo, de oxígeno, determina la calidad de la combustión del auto. Si el auto funciona bien o mal, el sensor se da cuenta. Cuánto aire, cuánto gasolina, cuánto peso, todo lo determinan los sensores. Y va a llegar el día pronto donde el ser humano tenga un sensor dentro, un sensor que determine cuánto sea la cantidad de oxígeno, cuánto sea la cantidad de glóbulos rojos, cuántas sean las palpitaciones del corazón, si en la sangre existe algún tipo de cáncer. Todo esto va a llegar un día. Y todavía la gente que está en la religión va a decir, uy, el sello, uy, el demonio, uy, el diablo. Amados, ya salgamos de ahí. La ciencia ha avanzado, sí, las cosas cambian. Yo en el año 2000, yo estaba esperando que terminara el mundo en el año 2000. Y yo estaba muerto miedo. Yo dije, uy, ¿será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Faltan 5, faltan 4, faltan 3. Y ya en mi mente yo veía una explosión donde todo quedaba en un vapor. Aquí estamos. Y aquí vamos hasta, claro, ojalá que por 1000, 2000, 100,000 años estemos acá. Hasta que el Señor quiera. Claro que sí, bendito sea el Rey para siempre. Porque Él ya quitó la muerte, quitó el miedo, quitó la esclavitud, sacó a la luz la inmortalidad. Ok, vamos a antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Señor. Primera Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Antes de que el mundo fuera creado, antes de que Adán y Eva, antes de los 2 arbolitos, antes de la serpiente, antes de todo eso, ya el Señor tenía un plan, porque siempre ha tenido un plan. El que es cristiano de verdad sabe que Dios tiene soberanía, control, dominio y que Él siempre lo planificó todo. El que no es cristiano, el que es anticristo, no le cree a Dios y cree que hay que andar todos los días espantado y rogando y suplicando y mendigando a Dios como si a Dios no le importara nada. Señor, mira, Señor, mira mi barrio, mira, te suplico, te ruego, vean mis hijos, Señor, mírame, soy un gusano, escúchame, te lo imploro. Cuando el Señor ya lo hizo, Él todo lo tiene encerrado en un plan eterno. Por eso Jesús dijo la oración del Padre Nuestro. ¿Cuál es la oración del Padre Nuestro? Hágase, Señor, tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. La oración del Padre Nuestro es soberanía, créale a Dios, que así como Él en los cielos determinó, en la tierra se haga. Es soberanía, créale a Dios. ¿Cuál es la oración? Soberanía, créale a Dios. Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Y muchos por ahí vienen sin fe y piensan que por las largas oraciones y los largos ayunos Dios está agradado. Y no, así no es.
De todos modos, la palabra dice que Dios no oye al pecador. Así es que si esa persona se considera pecadora, olvídense porque Dios no le está oyendo. Hasta el día en que su conciencia sea limpia y transformada y renovada, entonces ese día que usted ya no sea pecador, porque recibió al Señor sin relación al pecado, ese día el Señor le va a oír y usted dice, Señor, wow, ahora sí, no está mi palabra en mi boca y tú ya la sabes. Me siento escuchado, me siento amado, siento que tú me has respondido, siento que soy importante y valioso. Ahora sí soy la niña de tus ojos. Bendito el Rey. Antes de la fundación del mundo, entonces ya había un cordero preparado. ¿Por qué? Porque antes de la fundación del mundo dice que en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí es donde ya el Edén es plantado y al hombre que había sido creado fue plantado. Edén sobre Edén y el hombre espiritual sobre el hombre material. O sea, es una copia, duplicado. Lo que vemos y lo que no vemos, el universo que existe dentro de nosotros y el universo que vemos fuera de nosotros. Son dos dimensiones. Las estrellas y los hijos de Dios. Job capítulo 38, verso 3 dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Job creía que él tenía alguna sabiduría, alguna justicia y comenzó entonces a cuestionar la sabiduría eterna. Y en ese cuestionamiento Dios le dice, ok, listo, Job, vamos a hablar tú y yo. Ciñe como un varón tus lomos, o sea, párate derechito y póngame atención porque vamos a hablar. Yo voy a preguntarte y tú me vas a contestar, a ver qué le parece, ¿verdad? Porque hasta entonces Job era el que hablaba y el Señor le dice, ok, llegó mi tiempo, ahora ciñe tus lomos, ciñe como varón tus lomos, como un hombrecito, ponga atención y yo voy a preguntar y tú me vas a contestar. Verso 4 le dice, así como para comenzar suavecito, le dice, ok, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo, si tienes inteligencia. Bueno, si quieres hablar de sabiduría, Job, comencemos por ahí. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba fundando la tierra? Verso 7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba. Entonces las estrellas, sí, recuerda que había por ahí una estrella que se llama Lucero, hijo de la mañana, y otra que se llama, la estrella del amanecer. Entonces, las dos estrellas. Y no solamente hay dos estrellas, hay estrellas del alba, hay estrellas del amanecer. Y no solamente hay estrellas del alba y del amanecer, Lucero, hijo de la mañana, sino que también fue determinado que hubiesen dos lumbreras, una para que reinaran el día y otra para que reinaran la noche. Y también habrían estrellas. Verso 21 del capítulo 38, Job dice, cuando le dice, ¿cuál fue la pregunta? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y entonces le dice el Señor, todavía Job, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Resulta entonces que yo tengo la misma edad que mi mamá y tengo la misma edad que mi hijo. Porque los días humanos no determinan nuestro origen. Nuestro origen es eterno. Eclesiastés dice que nuestro espíritu viene de Dios. Y Dios le dice a Job, Job, dímelo, ¿dónde estabas tú cuando yo ponía los fundamentos de la tierra? Dímelo, porque tú lo sabes. Entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Quieres hablar de sabiduría, Nicodemo? Pues si te hablo cosas naturales y no las entiendes, ¿cómo entenderías si yo hablase cosas espirituales? Por eso cuando el Señor comenzó a decir que el que no come mi carne, no bebe mi sangre, y antes que Abraham fuese yo soy, los judíos querían apedrearlo porque dijeron, ahora que se le metió demonio tiene. ¿De qué está hablando este? Se puso loco.
Y muchos de sus discípulos no andaban más con él, porque el lenguaje que él hablaba no lo podían entender. Y el Señor comenzó a hablar con Job entonces, y comenzó a decirle, ok, dímelo, dímelo, dímelo. Pues entonces ya habían nacido y es grande el número de tus días. La estrella del alba y los hijos de Dios. Job capítulo 1 verso 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová, escuche, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Si usted va a los libros de teología, todos le dicen que Job fue escrito en un tiempo o anterior al libro de Génesis, o más bien al libro donde se habla de Adán y Eva. ¿Cómo entenderlo? Bueno, hoy no voy a explicar o no voy a hablar de esto, solo quiero decirle que su mente debe de irse anterior al Génesis para poder comprender esto, porque ahí en ese momento anterior al Génesis, anterior a esto, pues dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En aquel tiempo Satanás tenía acceso y se mezclaba con los hijos de Dios, ¿verdad? O sea, Satanás iba al culto también, porque todo era una mezcla. Todavía el diablo no había sido juzgado y echado fuera. Entonces, pues era una mezcla ahí de todas las cosas. Y sí tenía acceso, en aquel tiempo tenía acceso. Job 1:7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Entonces, en ese tiempo él tenía acceso, pero luego dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos, nosotros, quienes vinieron a presentarse delante de Dios, dice, vamos atrás, dice entonces, un día vinieron a presentarse delante de Jehová, ¿quiénes? Los hijos de Dios. ¿Y quién venía con los hijos de Dios? Venía el Satanás también. ¿Y qué pasó con estos hijos de Dios que vinieron a presentarse delante de Jehová? Bueno, Hebreos 2:14 nos vuelve a hablar de esos hijos de Dios. Y dice que esos hijos de Dios, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esos hijos de Dios vinieron a participar de carne y sangre. Él también participó de lo mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte ¿a quién? Al diablo. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo ya no tiene acceso como antes tenía a venir delante de Dios. Ahora ya el diablo no tiene acceso, ya fue sacado, o más bien nosotros fuimos sacados del siglo malo, del diablo reinaba y fuimos trasladados al reino de su Hijo amado o sentados en lugares celestiales donde para el que cree el diablo fue quitado, fue juzgado o fue destruido. Quedó en el siglo malo, sí, quedó en las mentes de las personas que todavía lo andan mirando como un león rugiente y como el príncipe de aquel siglo. ¿Por qué? Porque reina aquel siglo. Pero para nosotros no, ya no tiene acceso. El Dios de este siglo, dijo Jesús, no tiene nada. Y cuando digo nada, es nada, no tiene nada en mí, no hay ni una pizca de oscuridad o de tinieblas en nuestras vidas, porque hemos sido unificados a la luz. Hemos sido unificados a la luz. Ya no le debemos nada al diablo, ya no le debemos nada a la carne, ya no le debemos nada a las tinieblas, porque la deuda fue cancelada, porque el contrato y la multitud de contratos fue quitado de en medio y clavado en la cruz. Ya no tenemos deuda alguna. Hemos sido liberados una vez y para siempre. Si algo debemos, dice en Efesios, es que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Esa es nuestra única deuda, es una deuda de amor y de gratitud a la gracia divina que hoy nos ha mostrado quiénes somos en Cristo.